y los gentiles, o sea, los incrédulos, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Se dan cuenta de lo que significa perfección? Amar a pesar de que sean enemigos. Amar a pesar de que sean enemigos en la mente o que no tengan la misma opinión que nosotros. Eso es perfección. Esa es la doctrina perfecta. Eso es lo que decía Hebreos, de que vayamos a la perfección. ¿Se dan cuenta? Por no llegar a esa perfección es que la iglesia está como está. Toda dividida, toda deforme, toda seccionada. ¿O creen ustedes que Jesucristo nos mandó algo sabiendo que era imposible? Uno de los dos miente, Satanás o Jesucristo. Yo creo que es Satanás. ¿Usted qué cree? ¿Esto es un mandato o consejo de Jesucristo para nosotros? No, es un mandato, pero no es un consejo. En Juan 13:34 lo dice muy claro. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Pero, ¿dónde está lo nuevo de esto? Dirán ustedes. ¿Por qué dice Jesucristo que es nuevo? Eso está ahí donde dice, como yo os he amado, en el 34. Como yo os he amado. Esa es la diferencia. Amados hermanos, en el Antiguo Testamento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesucristo nos amó más que a sí mismo. Él dio su vida por nosotros. Eso es lo nuevo. Nunca antes se había oído de que una persona estuviera dispuesta a morir conscientemente como Jesucristo por nosotros. O quizá como Josué y Caleb y tantos otros héroes. Eso se llama perfección. Fíjense lo que dice en Juan 15:12 para ratificarlo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es decir, Jesucristo no pensaba que, no se estaba diciendo que era algo nuevo en el sentido de que Él estaba dispuesto a morir, porque ya había otros que estaban dispuestos a morir por su pueblo, como Josué y Caleb. Por eso Dios los llama perfectos. Es decir, no hay otro nivel moral más alto que ese. Morir por amor de los demás. Bueno, dirán ustedes, todos somos amigos de Jesucristo, ¿no? Pues, amado hermano, parece que no. Miren ustedes lo que dice en Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Así es de que Jesucristo dio su vida por sus amigos, y todos nos consideramos amigos de Él, pero Él dice que somos amigos solamente si hacemos lo que Él nos manda, y lo que Él nos manda es ese amor incondicional. Eso, hermano, medítelo antes de volverse a llamar amigo de Jesucristo. El amor incondicional de Dios es otra herejía destructora de la iglesia. Hay una doctrina que nos dice que Dios nos ama incondicionalmente. Mentira. Él nos ama sin pecado. Si nos apartamos del pecado, entonces Dios es nuestro amigo, es nuestro Señor, es nuestro Dios, y Él nos trata como herederos de su reino. Pero no es que es incondicional, es decir, que no podemos ir de pecadores allá al cielo. Tenemos que limpiarnos de todo pecado. Alguien dirá, pero usted está hablando de salvación por obras. Bueno, que la Biblia responda. En Mateo 3:10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto, da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. ¿Acaso cree usted que Juan el Bautista está hablando de árboles y frutos literales? ¿No de hombres sin misericordia y sin buenas obras? ¿O acaso cree usted que la gracia es más fácil de cumplir que la ley porque ya no hay necesidad de producir frutos? ¿Cree usted que ya no hay que cumplir la ley? Es decir, que ya Dios cambió de forma de pensar y que el Dios que tenemos ahora es diferente del Dios que teníamos en el Antiguo Testamento, y que ahora no hay que producir fruto y que ahora podemos ser pecadores e irnos al cielo porque Dios ahora ya es más bueno que antes. No, amado hermano, no se confunda. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y cuando la Biblia habla de dar fruto, no se refiere a frutos literales, sino a buenas obras.
que debemos de tener como resultado de ser salvos, como resultado de haber un cambio radical en nuestro corazón y en nuestra mente. Es que Efesios 2:8-9 dice que somos salvos por gracia y no por obras, pero aquí vamos a ver algo. Esto es correcto, solo que necesitamos seguir leyendo esa misma cita. Vamos a ver Efesios 2:10, o sea, el versículo que sigue. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Ahí lo dice bien claro, así es que no hay ninguna contradicción. ¿O por qué usted piensa que se está contradiciendo Pablo? Lo que sucede es que los indoctos e inconstantes tuercen las enseñanzas de Pablo, y ahí es donde entran las herejías destructoras de que habla Pedro. Vamos a ver en 2 de Pedro 3:15 cómo dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, indocto quiere decir ignorantes, e inconstantes, los que no obedecen, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición y para los que los escuchan también. Se pierden ellos y pierden a los que enseñan ellos. Pablo habla en Efesios 2:8-9 de las obras de la ley, no de las buenas obras que debemos hacer como cristianos. Es que no es por obras de la ley. Miren, vamos a ver. En Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahí lo está diciendo Pablo bien claro. En Gálatas 2:15, en el 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no las buenas obras, las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No hay contradicción, hermanos. No hay contradicción en Pablo, solo un malentendido de los indoctos e inconstantes que desvían grandes cantidades de gente en este sentido. Pero para los que creen que ya las buenas obras no son necesarias, vamos a leer este pasaje, Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, tuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Se dan cuenta de qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para merecer? Así es que eso de que no es por buenas obras es mentira del diablo. Y hay muchos cristianos que lo están creyendo para desgracia de ellos mismos. Una cosa son las obras de la ley y otra diferente es la ley. Veamos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, mi amado hermano, que la ley son los mandamientos. Aquí lo dice: cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos. La ley son los mandamientos. Entonces, ¿cuáles son las obras de la ley? Las obras muertas de la ley. En Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Obras muertas, es decir, toros y machos cabríos muertos, pero Él está vivo. Jesucristo no está muerto, Jesucristo está vivo. Esas obras muertas son muertas y tenían que estarse haciendo constantemente. Él vive para siempre. Esa es la diferencia. Capítulo 4. Inmadurez de la iglesia para reconocer su verdadera identidad. El apóstol Pablo hace una clara distinción entre judíos e iglesia gentil. En Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Noten ustedes, observemos que en esta carta Pablo a los romanos gentiles como nosotros habla en tercera persona del plural. ¿Por qué no dice nuestros en lugar de vuestros? Bueno, habla en segunda persona, perdón, aquí hay un error. En lugar de vuestros, dice: tengamos en cuenta que Pablo se denomina a sí mismo apóstol a los gentiles en las siguientes citas bíblicas. Apóstol a la iglesia gentil. Romanos 11:13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. ¿Por qué Pablo quiere provocar a celos a los de su sangre, o sea, a los judíos, para que se salven algunos de ellos? Buena pregunta, vamos a ver. Porque Pablo entendió lo que dice Deuteronomio 32:21, vamos a verlo. Algo que muchos teólogos modernos aún no pueden entender, o no lo enseñan, o no quieren enseñarlo. En Deuteronomio 32:21 dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Pero Pablo no es el único que entendió que esto se refería a la iglesia gentil. Veamos lo que opina Pedro. Porque Pablo piensa que nosotros somos ese pueblo que no era pueblo y que tenemos que mover a celos a Israel. Vamos a ver qué dice Pedro. Vosotros no erais pueblo, dice, como ahora lo sois, la iglesia gentil. En 1 Pedro 2:9 lo dice. Mas vosotros, otra vez el vosotros, segunda persona del plural, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, otra vez aquí está el vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. ¿Por qué no se incluye Pedro? Porque él siempre ha sido pueblo, él es judío, él es de la raza judía. El pueblo judío siempre fue el pueblo de Dios, pero la iglesia no era pueblo. Esa es la diferencia. Ahora sois pueblo de Dios, dice, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, porque la iglesia gentil no existía, pero ahora habéis alcanzado misericordia, dice Pedro. Pero ¿por qué Pedro también utiliza el vosotros en lugar del nosotros? Como Pablo, porque ellos ambos no eran iglesia gentil, como lo somos tú y yo. ¿Lo entiendes? Este es el misterio ignorado por 2 milenios. Es una vergüenza, pero en Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. ¿Cuánta arrogancia hay en la iglesia? En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel de endurecimiento en parte hasta, hay un término, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Hay un requisito para que Israel sea salvo.